Cómo crear un menú superior usando HTML, CSS y JavaScript. Y cuando la pantalla se achique se muestra un menú de hamburguesa. ¿Por qué JavaScript? Para abrir y cerrar el menú. Y porque si yo toco afuera del menú, el menú se tiene que cerrar. Empecemos de cero. Creamos una carpeta en nuestra computadora llamada menú responsive con el guión en el medio y agregamos un archivo index.html, script.js y styles.css. En nuestro HTML vacío ponemos un signo de exclamación y ya se nos crea automáticamente la estructura inicial del HTML. Intentamos el código con Alt-Shift-F, cambiamos el lenguaje español y ponemos el título menú responsivo. Creamos la etiqueta link. Esta etiqueta conecta recursos externos con la página. En este caso queremos conectar una hoja de estilos y la URL de esa hoja de estilos es styles.css, es decir, no tiene una carpeta anterior ni nada por el estilo. Por eso va directamente a styles.css. Procuren poner esto dentro del header. Dentro del body nos creamos una etiqueta nav con la clase navbar y dentro un div con la clase navContainer. ¿Por qué hacemos esto? Nav se crea porque es una etiqueta semántica. Le dice al navegador de tecnologías como lectores de pantalla, esto es navegación principal. Esto mejora la accesibilidad y el SEO. Y la clase navbar representa la franja completa del menú. La franja que después vamos a hacer negra y vamos a hacer que cruce de lado a lado. Y este div se crea porque es un contenedor dentro de esa franja. Va a servir para limitar el ancho del contenido del menú y alinearlo. Y el contenido de ese menú va a ser el logo, que esta vez va a ser la palabra mi sitio. Ahora creamos la lista de ítems que tiene el menú. Dentro de etiquetas UL vamos a poner las 4 etiquetas li que dentro tienen el link al ítem. ¿Por qué UL y por qué li? Porque UL significa un ordered list, es decir, lista sin orden, sin numeración. Por defecto el navegador pone una viñeta. Y li significa list item. Esa viñeta de UL luego la podemos sacar con CSS. Y li, como dije, es el list item, es decir, cada elemento de la lista. Ahora hacemos un espacio entre el logo y los ítems del menú y ponemos el botón de menú de hamburguesa. Dentro del botón tiene 3 etiquetas de spam para dibujar las 3 líneas del menú hamburguesa. No olvidemos usar Aria Label en el menú y pasarle el texto a abrir menú. Esto se usa para poner un nombre accesible cuando no hay texto en pantalla. En este caso el botón no tiene texto que lo describa. Con un Aria Label, personas que usan lectores de pantalla pueden navegar y entender la interfaz. Fuera de nav usamos main para declarar el cuerpo principal de la página con el H1 y el P. Y antes de cerrar el body llamamos al archivo de JavaScript. Deja tu like si querés la segunda parte. Y esta es la parte 2, ya tenemos un HTML creado para maquetar un menú. Ahora vamos a nuestro archivo de estilos, el style.css. El selector asterisco es el selector universal. Aplica estas reglas a todos los elementos. Se usa como un reseteo básico, para que el diseño empiece desde una base consistente. Muchos elementos como el body, el H1, etc. traen rellenos y espacios por defecto. Con margin 0 y padding 0 se eliminan esos espacios. Box sizing en border box cambia cómo se calculan el tamaño de las cajas. Un ejemplo de caja es un div. Se cambia a border box porque el valor por defecto es content box. Content box hace que el padding, los espacios y el borde se sumen a la caja, es decir, al tamaño de la caja. Y así los elementos terminan midiendo más de lo que esperabas. Y eso complica la responsividad. Border box no suma padding y borde, sino que lo incluye. Entonces si vos le pusiste un tamaño de 10 píxeles de ancho a un elemento y después le pusiste padding y border, el tamaño final va a ser esos 10 píxeles de ancho si vos pones border box. Con content box sería mucho más. Definimos los estilos del body. La fuente se lee así. Si System UI existe, usa System UI. Si Apple System existe, usa Apple System. Y si no existe ninguna de las dos, va a usar sans serif. El ING controla el espacio vertical entre líneas de texto. Ahora vamos con el menú. Un estilo para el punto navbar. ¿Se acuerdan? La franja que desplegamos de lado a lado. Color de fondo y color de texto. Y esto me lo dijo un seguidor, usar la palabra es mala práctica, usar buena práctica sería usar el hexadecimal. ¿Qué es este? Padding, un rem arriba y abajo y 0 a la izquierda y derecha. El rem es la unidad relativa al tamaño de la fuente del elemento HTML. Es decir, si tuviéramos en 12 píxeles el tamaño de la fuente del HTML, un rem significaría 12 píxeles. Si no definimos el tamaño de la fuente del HTML, el navegador por defecto toma 16 píxeles para ese tamaño de fuente. Entonces, un rem es 16 píxeles. Ahora vamos con navContainer, el contenedor que está dentro de esta franja, el que contiene los elementos. Margin en 0 auto significa 0 arriba y abajo y auto a la derecha e izquierda. ¿Por qué usamos auto para la derecha e izquierda? Porque como mucho el contenido va a tener un máximo de ancho de 1200 píxeles. Y si el elemento en su totalidad no llega a ocupar los 1200 píxeles, entonces esa cantidad sobrante se va a repartir entre la derecha y la izquierda. Display flex y space between para que el contenido no haga esto, o sea, el logo y los ítems del menú no hagan esto, sino que tengan space between, es decir, espacio entre. Deja tu like para la parte 3. Y esta es la parte 3, ya tenemos el contenido de la franja y del contenedor que está dentro de esa franja del menú superior.
Me olvidé de decir que Align Item Center hace que el contenido se alinee al centro, verticalmente, es decir, verticalmente. Estas últimas dos propiedades solo funcionan porque estamos usando Flex. Ahora el logo es el que tenemos acá al costado. Recuerden, logo, ítems. Le damos un tamaño y lo ponemos en negrita. Y ahora tenemos que crear el botón de hamburguesa que está oculto en el escritorio. Recordemos que tenemos un botón con la clase menú toggle y dentro 3 span. Entonces al contenedor de los span, al punto menú toggle, le vamos a poner un display none para esconderlo. Porque cuando la pantalla se achique lo vamos a mostrar. Y cuando la pantalla se achique, este display none lo vamos a cambiar por un display flex. El gap de 4 píxeles separa cada span. Y no se olviden del cursor pointer, ya que si el usuario está usando una especie de flechita dentro de su pantalla chica, entonces se va a ver una manito. Le ponemos ancho, alto y fondo de color y le ponemos display block porque por defecto el span es un elemento inline. Y los elementos inline no respetan width y height, por eso se le pasa display block. Terminamos el menú de hamburguesa, vamos al menú de navegación. Acá vamos a pasarle estilos al nav menú. El nav menú es la clase que se le asigna a la lista que contiene los ítems. Le ponemos flex y list style none para que no aparezcan las viñetas, los puntitos al lado de cada ítem. Una separación de 2 rem, es decir, 16 más 16, 32 píxeles. Los links, es decir, los A, las etiquetas A, van a tener el text decoration en none para que no se aparezca el subrayado en cada link. Y cuando se hace hover, 2 puntos hover a la etiqueta A, es decir, cuando el usuario acerca su flechita a la etiqueta A, el color va a cambiar. Y este es el contenido principal, ya no es el menú este es el main, pero va a tener el mismo comportamiento que el contenedor del menú. Ahora vamos con los media query para móviles, cuando la pantalla se achica. Cuando la pantalla tiene un máximo de 768 píxeles vamos a hacer esto. Primero el menú de hamburguesa que lo escondíamos con un display none le vamos a poner ahora display flex para mostrarlo. Y ahora en pantallas chicas el nav menú va a tener la posición absoluta, es decir que este es el contenido y este va a ser el nav menú. Con posición absoluta no hace que el contenido se desplace para abajo. Recordemos que el nav menú es la lista de ítems y arriba debe quedar la barra. Por eso se le pone top 100% para que la lista de ítems aparezca justo debajo de la barra. Deja tu like para la parte 4. Y esta es la parte 4. ¿Por qué al nav menú le definimos position absolute y le ponemos todas estas propiedades para después pasarle display none si va a desaparecer? Es decir, ¿por qué ponemos todas estas propiedades si el elemento finalmente desaparece? Porque cuando la etiqueta que tiene la clase .navMenu tenga la clase también .active, entonces le vamos a poner display flex y esta clase la vamos a agregar por medio de JavaScript. Recordemos que la clase navMenu la tiene el UL y todavía no le ponemos acá en el HTML la clase active. Cuando tenga la clase active, en vez de display none va a tener display flex. Todas estas propiedades van a tomar sentido. Agregamos un border top para diferenciar a cada list item. Para la etiqueta A, es decir, para los links, usamos display block para que ocupen todo el ancho. Y padding un rem para que tengan un pequeño espaciado respecto del ancho total. Recordemos que estamos en las media queries para las pantallas pequeñas. Al punto navbar, en el HTML la clase de la etiqueta nav que encierra todo el menú, decíamos el punto navbar lleva position relative, así este top 100% y position absolute del navMenu, es decir del contenedor que está dentro del navbar, toma sentido. Si no, este 100% tomaría referencia de otro elemento y no del punto navbar. Ya definimos el CSS, entonces ahora sí pasamos al script de JavaScript. ¿Qué tenemos que hacer en el JavaScript? Abrir y cerrar el menú y cerrar el menú cuando se hace clic fuera. Creamos dos constantes para los elementos que tienen la clase menú toggle y .navMenu. El menú toggle es el menú de hamburguesa y el navMenu es la lista que contiene los ítems. Ahora sí vamos a abrir y cerrar el menú. Escuchamos el evento click del menú de hamburguesa y hacemos al navMenu.classes.toggle active. ¿Qué significa esto? Toggle significa alternar, cambiar entre dos estados. En JavaScript toggle añade la clase active si no existe y la quita si ya existe. Por eso toggle es ideal para abrir y cerrar menús. El equivalente manual sería esto, un if y un else, de si contiene la clase active, removerla y si no agregarla, pero todo esto JavaScript lo puede resumir en un toggle. Ahora cerremos el menú cuando el usuario hace clic fuera. Vamos a escuchar el evento click de todo el documento. E es una abreviatura de evento y es el parámetro que podemos recibir en este manejador. Event.target es el elemento concreto donde se originó el click. If, sí, no, signo de exclamación, se originó dentro del botón de hamburguesa o dentro del menú. Si no se originó en estos dos lados, quiere decir que se originó fuera. Entonces vamos al navMenu y le removemos la clase active. Entonces de display flex va a pasar a display none. Ahora sí, si te gustó este tutorial, deja tu like y seguime para más tutoriales como este. Si tenés algún comentario, duda, escribila. Y si tenés algún punto de mejora para mis videos, podés escribir en los comentarios también. Nos vemos en el siguiente video.